al comienzo del culto, una de las chicas que estaba dirigiendo habló que el Señor traía paz a la congregación, acá, este grupo, y seguramente muchas de esa paz de parte del Señor necesitamos para muchos de nosotros tener esa paz que gobierne nuestro ser. Así que vamos a cantarlo sentadas y abriendo nuestro corazón al Señor. Tenemos a Vanessa. Yo no canto, Vanessa, ya sabes. En el fondo de mi alma, una dulce quietud se difunde, embargando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz celestial, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser con sus ondas de amor celestial. Gracias, gracias. Recíbala, esta mañana, la paz del Señor, porque Él la consiguió en la cruz, muriendo por nosotros. No es una paz que podemos fabricar, sino una paz que nace en el sacrificio de Cristo. Dice la Biblia, tengamos paz los unos con los otros. Así que si hay conflictos, aproveche este retiro y arréglelos, ¿sí? Porque tenemos que vivir llenos de la paz de Dios. Quiero hacer un llamado al despertar. Esto que vemos acá en el cartel tan hermoso, que dice despiértate, y que las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona un cántico. Y yo vengo hace rato con ese sentir que Dios tiene a muchas mujeres llamadas al ministerio, pero que necesitan un despertar del Espíritu Santo. Débora era una de las personas que juzgó a Israel y dice que la tierra tuvo paz durante 40 años. Pero no es de ella que queremos hablar, sino de, a pesar de ser una mujer tan eficiente en su ministerio, tan fiel al Señor, y que no tenía miedo de enfrentarse con un ejército tan grande cuando ellos eran bastante más chicos, esta mujer, a pesar de su investidura, sale a la batalla con Barak y cuando vuelve entona esta canción. Yo pienso que Débora debería estar bastante despierta, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Debe haber estado bastante despierta para escuchar lo que Dios le decía y poder llamar a Barak. ¿No te ha dicho Dios que salgas a la batalla? ¿Entienden? Era una mujer que estaba en contacto con el Señor, pero el despertar de Dios viene o tiene que venir casi de una manera constante a nuestra vida.
Y yo quiero contarles cómo vino a mi vida porque tengo un antes y un después. Realmente yo no tenía interés en las cosas del Señor. Sí, tenía la escuela dominical, tenía esas cositas que tenemos cuando estamos en iglesias tradicionales y que las hacemos, la hace la gente joven. Y me acuerdo que me iba con un acordeón chiquitita y me paraba en una esquina y tocaba para los chicos de la Horita Feliz. Hacía esas cositas, pero en realidad mi corazón estaba frío para con Dios. Yo no sentía ese vibrar del Espíritu que puedo sentir ahora. Pero llegaron los días para mí, gracias a Dios. Por eso pienso que si el Señor te ha llamado, va a llegar un momento en que el Señor te va a decir, despierta, despierta, despierta. Entona una canción de liberación, porque vas a salir de la cárcel en donde estás por los miedos, por los temores. Y así era mi vida, transcurría llena de temores y cuando me casé, mi esposo quería ser misionero, pero bueno, nos habíamos casado con la condición que él se ocuparía de trabajar y que, bueno, serviríamos al Señor, hacíamos campamentos, un montón de cosas, pero bueno, pero no, a la obra misionera no, a la obra misionera no, y él firmó el contrato, pobrecito, esas cosas que se hacían de arreglos entre los futuros cónyuges, y dijo, no te preocupes, yo voy a trabajar y no vamos a ser misioneros. Ay, yo contenta. Dije, qué bien, me caso con un buen hombre, bueno, con un montón de cosas, virtudes hermosas que él tiene, pero no voy a ser misionera. No voy a ser misionera porque yo los veía todos muy pobres, muy rotosos. A lo mejor ya me han escuchado, pero siempre hay mucha gente nueva, entonces tengo que decirles que hubo un antes y un después, porque ustedes dirán, esta mujer nació ya con qué sé yo, pero no, ya van a ver el proceso que el Señor marcó en mi vida para poder despertarme. Entonces nos casamos así, yo tranquila, viví mi vida tranquila, y a los 27 años vino un mover de Dios en el año 67, y en mayo del 68 vino el pastor don Jorge Pradas, nuestro papi, a Santa Fe, y empezó a hablar de las cosas que estaban ocurriendo en Buenos Aires, del bautismo del Espíritu Santo, y mi esposo dice, yo quiero eso. Bueno, si vos lo querés, yo también, le digo, porque me parecía que Dios estaba moviendo una cosa insólita para nosotros, porque estábamos muy acostumbrados a una estructura. Y bueno, cuando vino a visitarnos en mayo, él nos predicó del bautismo del Espíritu Santo y ahí lo recibí. Tuve una suerte bárbara, no sé si puede decir suerte, pero una bendición enorme. Ahí recibo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Saben cómo me sentí? Me sentí que Dios era todo para mí, que no me importaba nada, que el brillo de este mundo había perdido todo brillo para mí, que no me importaba si perdía todo lo que tenía, no me importaba nada. Yo solo quería correr en pos de aquel que me amaba de tal manera. Fue algo realmente un blanco y negro, o un negro y blanco. Entonces yo empujaba a mi esposo. Sí, deja tu trabajo, déjalo. Vamos a servir al Señor, porque papi nos había propuesto venir a Quilmes a ministrar mientras él salía y viajaba. Y siempre digo, estábamos tan verdes para ese lugar, porque no podíamos ocupar, lógicamente, el lugar de papi con su ministerio tan profundo, tan penetrante. Pero bueno, ahí nos fuimos formando. Yo entendí que Dios nos llevaba a la iglesia de Quilmes para formarnos. Pero en el interín, entre que recibí el bautismo del Espíritu Santo, se empezó a hablar de la comunidad, la famosa comunidad que ya en un retiro he contado, que se formó. Yo pensaba que se iba a formar en San Nicolás y me salvaba, dije, no tengo que ir a vivir en comunidad, pues no es fácil vivir en comunidad, a veces no es fácil vivir con la familia, ¿sí? ¿Cuántos me dicen amén? Amén, qué difícil a veces, hasta con los padres es difícil, pero porque no conocemos más a Dios. Cuando conocemos más a Dios todas las cosas cambian. Entonces el tema de la palabra que se había dado para la comunidad resultó ser que venía
a empezar en Santa Fe, a 17 kilómetros de la ciudad. Bueno, voy a ir rápido con esto. ¿Y a quién nos tocó ir? ¿Qué se pueden imaginar? ¿A quién nos tocó ir? Daniel le decía, papi, Daniel, tú y tu señora al campo, ¿eh? Y nosotros, yo temblaba, por eso quiero hablar de los miedos. Las mujeres estamos llenas de miedo y las que tenemos un llamado necesitamos ser despertadas de esta manera, porque Dios tuvo misericordia. Dios necesitaba despertarme de esta manera para que yo pudiera entregarme completamente a Él y no me importara nada. Pero los temores los tenía acá. Y yo decía, dejar todo. Eso que le había prometido al Señor, Señor, yo te seguiré donde quiera que fueras. Pero bueno, ahora la comunidad exigía dejar todo. Dejar la casa, el departamento, los muebles, todo, repartir todo y salir a vivir en comunidad. Ese fue el primer proceso, gran proceso al cual Dios me llevó en su bendita gracia para despertarme completamente. Él me había despertado al amor a su persona, pero tenía que tallar mi vida y la sigue tallando, porque en este tiempo tengo a mi esposo que está bastante delicado de salud y es un proceso fuerte para vivir y el Señor sigue tallando mi vida. Así que yo creo que hasta que entremos por las puertas celestiales el Señor seguirá dando el último retoque. Este es un retoque bastante fuerte y le pregunto al Señor, bueno Señor, ¿qué quieres hacer? Él no me dice nada, pero sigue tallando. Me tiene ahí en la rueda. Ya por ahora se va quebrando, parte de esa vasija que no está de acuerdo a su corazón. Entonces pienso, hermanas queridas, que Dios quiere hacer algo especial en esta mañana. Dios quiere despertarnos a un llamado profundo. A lo mejor usted dice, yo estoy sirviendo al Señor. Porque es verdad, muchas de nuestras hermanas están sirviendo al Señor y quieren servir al Señor. Pero a lo mejor tienen un llamado más allá de lo que están haciendo. Y para ellas quiero que estén bien atentas, porque es necesario buscar un toque o pedir al Señor un toque más profundo de su mano. Yo ni siquiera tuve que pedirlo. La gracia de Dios me inundó, me invadió, y yo ni siquiera tuve que clamar, porque yo no sabía clamar, hermanas, como le pasa a usted. Yo no sabía clamar. Cuando nos tirábamos en la alfombrita en Quilmes para clamar, y yo le decía, papi, ¿para qué tengo que clamar? Es tu primer pecado, me decía papi. Y claro, pero yo estaba contenta como estaba. Qué ridículo. Es que me parece, cada vez que lo cuento, me parece tan ridículo. Yo no conocía el estado de mi corazón, ni todo lo que Dios tenía que hacer conmigo. Y lo que tiene que hacer, imagínense, ahora todavía el Señor sigue procesando. Así que no nos asustemos del proceso de Dios, porque Él quiere llevar una esposa radiante, blanca, que no tenga mancha. Él quiere llevar una iglesia así. Es su amada, es su novia, y la quiere llevar así. Así que no sabemos los propósitos de Dios, pero aceptémoslos en nuestro corazón y no se haga la viva. Si Dios la llamó para un servicio más alto digo yo cuando es más bajo realmente, porque requiere mucho quebrantamiento. Si Dios la llamó, despiértate, despiértate, despiértate. Lo digo en el nombre del Señor. Despiértate, porque es necesario que te despiertes y que comiences a caminar en una dirección mucho más cerca del Maestro. A ver un poquito, ¿cómo se hace? ¿Parece que está la Biblia por algún lado? Les decía que Dios comenzó a hacer el amor de mi vida
Y yo, que no había querido ser misionera, ahora quería correr lo más rápido posible. Nada me importaba, el brillo de este mundo se había apagado completamente y comencé el camino. Recién comenzaba, 27 años, tengo unos cuantos más, ¿no? Todavía estaba llena de temores, como están ustedes, pero estaba despierta y mis oídos podían entender poco a poco la hermosura de seguir a Jesús, la hermosura de la santidad de la cual nos hablaba con tanta claridad ayer nuestro pastor Carlitos Carachi, uno de nuestros pastores del presbiterio. Gracias, Carlitos. El Señor te siga dando palabra, que la necesitamos. Pero todavía mis oídos no podían entender, pero poco a poco la hermosura de Jesús, de seguirle, se hizo más clara y más clara. Y comencé a sentir este llamado cada vez más profundo: despierta, despierta. Y el Señor te dice despierta, el Maestro te dice despierta hoy, esta mañana. Podemos decir todas juntas: despierta, despierta, pónganse la mano al corazón, despierta, despierta, despierta. Aleluya. Entonan la canción, si no, Monse me va. ¿Dónde está Monse? Se me escapó. Ah, pensaba, no, porque tenés que corregir después, No, dice, no quiere líos. Bueno, está atando al lado este papel que no lo puedo revertir. Bueno, no pierdas más el tiempo en complicaciones y frustraciones. Yo te estoy llamando a un lugar más alto. ¿Saben que la capacitación viene de Dios? Yo le recomiendo que estudie las Escrituras y que se tiene clases que puede tomar de Antiguo Testamento, de Nuevo Testamento, de teología, las principales, las que trazan una marca en nuestro corazón. Que lo haga, hermana, no sea perezosa. Si Dios le ha dado un intelecto que usted puede percibir y entender y estudiar, hágalo, porque cuando el Señor realmente te ponga en un lugar, vas a necesitar ese conocimiento del Señor, conocimiento espiritual del Señor. A veces tenemos un conocimiento mental del Señor y está bien, porque va a bajar a nuestro espíritu, pero necesitamos un conocimiento y un encuentro espiritual con el Maestro. Entonces comencé a buscar el reino de Dios con todo mi corazón. ¿Vieron ese versículo tan hermoso que dice, Jesús les dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas? Se tornó en el gran objetivo en mi vida y se correspondía con aquel otro mandamiento, el primer gran mandamiento que Dios le dio a Moisés: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas dos escrituras golpean fuertemente el corazón del creyente que ama a Jesús. Busca primero el reino de Dios, pues dice, todas las demás cosas van a ser añadidas. Y es verdad, después de tantos años, de más de 40 años, yo empiezo a entender que todas las cosas han sido añadidas por Dios. Aún cosas que yo no esperaba de parte del Señor. Cosas que uno dice, no, voy a pasar miseria, no me voy a poder comprar un zapatito, porque a las mujeres nos gustan esas cosas. No me voy a poder comprar un pañuelito, no. No, yo le digo, el Señor ha hecho una provisión y justo a mi gusto. ¿Cómo conoce el Señor nuestro gusto? ¿Qué sé yo? Porque Él nos formó. No sé, ustedes me dirán que es ridículo, pero yo les puedo asegurar que Dios me ha provisto de las cosas que a mí más me gustaban y que no me las podía comprar. Porque cuando uno tiene platita va y compra, pero cuando se está pasando, digamos, los momentos
apretados que hay en la obra misionera, pero viene un hermano, te pone una ofrenda, viene otro hermano y te trae algo, justo lo que me gustaba, justo lo que estaba esperando. No es justo, es que Dios sabe lo que necesitamos y nos conoce, pero a nosotros nos falta conocer ese Dios que es un proveedor continuo. Nunca faltó el pan a mi mesa, nunca faltó el vestido y nunca faltó el calzado. No puedo decir que nos envejecieron porque uno quiere ir un poquito más no de 40 años atrás, ¿no? Ya no los podría calzar porque mi marido tan alto tenía unos tacos también de esos que se usan ahora, yo me los ponía tan cómoda. Pero bueno, quiero infundirles aliento, ánimo a conocer a Dios. Y a Dios se lo conoce por sus obras de amor para con nosotros. Primero en vestirnos, en darnos todo, en darnos el alimento, en darnos todas las cosas. Y en segundo lugar, en usarnos para la gloria de su nombre. Sea pequeñito, sea grande, todo lo que viene de Dios es grande a sus ojos. Y estos dos pasajes que hemos leído, tanto el primer gran mandamiento como el buscad el reino de Dios y su justicia, es porque Dios nos ha dado una vida en Cristo, en Jesucristo, que responde a ese mandamiento. ¿Me entienden? Cuando estamos encendidas para Dios, cuando estamos despiertas para Dios, el Señor se encarga de llevarnos a este pasaje que está destinado y dirigido a desplazar la ansiedad y el desasosiego que produce la desconfianza o la falta de confianza en la provisión de Dios. Vuelvo a repetir, busquemos de conocer a Dios. Si no, no vamos a poder lanzarnos a la obra que Él nos está marcando. Busquemos de conocer a este Dios. Y Dios dice, Jesús dijo cosas que nos asombran, pero que nos hacen ver cómo Él no quiere que estemos afanados, desesperados, como vive el mundo, sino que descansemos en Él. Llegó una etapa en mi vida que yo estaba también con temores, con miedos, qué va a ser de mis chicos, qué van a estudiar, las cosas que pensábamos todas las madres. Pero hubo un determinado momento en que el Señor bajó con su presencia y me hizo entender, ya no te afanes más, descansa en mí. Y vino ese descanso a mi alma. Vino ese descanso a mi alma y ahora no estoy ansiosa, no estoy desesperada, ni aún por la salud de mi esposo, que realmente es un camino difícil, angostito. No estoy desesperada, estoy confiada en Él, pero veo que es la paz, esta paz de la que cantamos, de la que se dio la palabra en esta mañana, que quiere inundar nuestra vida y hacernos perder todo temor, toda ansiedad, todo desasosiego. Miren lo que dice Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Las cosas que nos decía la señora ¿cómo es tu nombre? Edith. Nos decía Edith, ¿no? Que estarán haciendo los chicos, habrán ensuciado la ropa, les habrán calzado la comida, el lío que estarán haciendo, ¿no? Porque mi hijo, ¿dónde está Lidia? Lidia, ¿cómo estará? ¿Ya le hablaste, Adrián? No, ya ella no. Cerramos los teléfonos estos días, nosotros para que no nos llamen, ¿no? Bueno, pero qué coraje los maridos, si hacen bien de quedarse con los chicos, cuando no son muy chiquititos, ¿no? Que hay chiquitos muy chiquititos que están acá porque dependen exclusivamente de la mamá. Pero cuando ya tengo una nieta preciosa de 5 años y medio, que ustedes no saben, qué cosita más hermosa. No es que necesito un babero o 2 o 3, pero es que no saben lo que es, no saben cómo habla como un grande, con expresiones de grande. Yo me enamoro de esa nena. Bueno, y la Lidia es corajudísima, ella dejó todo, vendió todo, se trajo unas pocas cosas y ahí la tenemos, con una unción preciosa había en la vida de ellas y de Lili
esta mañana, las felicito. Dios estaba con ustedes. El Señor dice, bueno, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Saben quiénes son los gentiles? Los que no creen en Dios. Pero a veces nosotros nos tornamos un poco gentiles, no le creemos a Dios, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y hablando de los lirios del campo, que ni trabajan ni hilan, Jesús dijo, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así que podemos decir, Señor, todavía está en pie esta promesa. Creo que hoy puedes vestirme como los lirios del campo. Y podemos reclamar con toda confianza esta promesa y dejar los temores, los miedos atrás. Yo tengo una hermana en Rosario que es muy económica ella. Y bueno, es una virtud ser muy económico. Yo también soy un poco gasolera, aunque usted me vea arregladita, pero soy gasolera también, ¿No? ¿No somos gasoleras las mujeres? Algunas no, el marido le da 1.000 pesos y lo gastan en 4 minutos. Pero no se puede hacer eso, chicas, ya les aviso, porque el marido después va a poner una trompa así y la próxima vez le da 50 pesos. Ojo, ojo. Y díganle lo que se va a comprar, para que él esté contento. Mirá lo que me compré, ¿viste que te acordás que te dije? Con esto me compré, bueno. Pero hay gente que no se le puede dar 1.000 pesos porque lo gasta en 5 minutos. Y eso tenemos que aprender también. Tenemos que aprender a administrar y saber si va a alcanzar hasta fin de mes. Y si alcanzó hasta fin de mes, eso que quedó, a lo mejor me puedo ir a comprar alguna cosita que me gusta, que ya la vi en la vidriera, ya está, hay mi talla, ya averigüé todo, el color, todo. Sí, nosotros las chicas no nos quedamos atrás, ¿No es cierto? ¿Es verdad o no? Ya averiguamos todo. Entonces cuando tenemos un poquito, ¡sham! Me lo reservaste, te dejo acá 20 pesos, pero reservámelo, porque ya te lo traigo. Ya mi marido ya me dijo que sí. ¿Qué cosa todo está sujeta tanto al marido, pero da resultado, Da resultado, yo les aviso que da resultado. Muy bien. ¿Qué es el reino? Porque a veces tenemos una confusión porque encontramos el reino de Dios, el reino de los cielos, la iglesia, el pueblo de Israel, y decimos, ¿qué es el reino? ¿Cuántos reinos tiene el Señor? El Señor tiene un solo reino, tanto del Antiguo Testamento como hasta los días que vivimos hasta ahora. Dios tiene un solo reino. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo lo de las dispensaciones? Ha habido diferentes periodos donde Dios ordenó diferentes cosas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, por mano de Moisés, Él instituyó, Dios dio orden de sacrificar animalitos de acuerdo a la posibilidad económica de cada uno, para presentarlo al sacerdote para expiación de sus pecados personales. Después había una vez al año en que el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios en el lugar santísimo para expiar los pecados de ignorancia, dice, y los pecados del pueblo que no se habían presentado con el animalito que Dios había estipulado. Entonces, nosotros tenemos que pensar que Dios se proyecta en el tiempo, pero de acuerdo a lo que se proyectó en la eternidad. ¿Sí? ¿Ustedes piensan que Dios improvisa? Ay, Adán, ¿cómo me fuiste a hacer esto? ¿Y ahora qué hago? ¿Me entienden? No es así. Dios no improvisa. Dios tiene un plan perfecto, eterno. Y ese plan se va desarrollando en el tiempo a medida que transcurre lo que Dios ha propuesto. Entonces el pueblo de Israel era salvo mirando el sacrificio de Cristo que ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Eso dice la Biblia, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por supuesto que nosotros con nuestra mente finita no podemos entender cómo Jesús ya estaba muerto, ya estaba inmolado, ya estaba el Cordero inmolado allá arriba. Y sí, eso es lo que dice la Biblia, yo creo lo que dice la Biblia. Pero dice que llegado el tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley y nacido de mujer, para tomar una humanidad semejante a la nuestra, pero sin pecado. Pero todo eso estaba provisto por Dios desde la eternidad. Ahora, cuando Él dice, estábamos diciendo que Dios no tiene varios reinos, pero sí etapas, pero debemos entender que el pueblo de Israel era salvo como nosotros, guardando los mandamientos de Dios, porque los sacrificios que encontramos en el libro de Levítico fueron ordenados por Dios a Moisés y anticipaban la muerte del Cordero de Dios que vendría más tarde. Entonces debemos entender que hay una sola y única salvación, ¿sí? Hay un solo Cordero de Dios que muere por todos los que han proclamado, con sus sacrificios de animalitos, han proclamado que esa sangre estaba anunciando la muerte de Cristo. Ya los profetas anticipaban que vendría el Mesías. Entonces ellos no hacían cortarle a una palomita el cuello o presentar un cordero de acuerdo a la posibilidad económica. No lo hacían pensando que esa sangre podía limpiarlos, sino que Dios la recibía porque Él había ordenado que con eso iban a ser limpios del pecado que habían cometido. Era de alguna manera individual la ofrenda al Señor, era individual de aquel que sentía la culpa del pecado, y iba y se presentaba delante del sacerdote y confesaba sus pecados, y era limpio por la sangre, mirando a la sangre de Jesús que iba a ser derramada por nosotros. ¿Se entiende, no es cierto esto? No es complicado, no es para nada. El libro de Levítico es un poquito complicado, pero si usted lo lee va a encontrar una riqueza enorme, enorme, enorme. Dios ya había provisto el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo desde antes de la fundación del mundo. Así que la muerte de los animales, el derramamiento de la sangre, se hacía sobre la base de aquel Cordero inmolado. Dios recibía la sangre de estos animales porque miraba a Cristo, que derramaría su sangre por el pecado del mundo. El reino pertenece a Dios y a su Hijo Jesucristo. Jesús dijo, el reino de Dios, cuando estaba acá en la tierra, ¿se acuerdan? El reino de Dios entre vosotros está, considerándose el rey del pueblo que Él ganó con su muerte. No tenía temor de proclamar que era el reino de Dios, Él mismo era el reino de Dios y era el rey de ese reino. Por eso podía decir, busquen el reino de Dios primeramente, porque era como decir, búsquenme a mí primeramente, busquen a mi Padre primeramente, y su justicia y todas las demás cosas le van a ser añadidas. No tengan miedo, no tengan temores. Y quiero hablar algo de la justicia, porque la justicia de Dios y el amor de Dios mueven la obra de la redención, el advenimiento de Cristo, la muerte del Señor. Nosotros nos encanta el amor de Dios, pero quiero que veamos el otro lado, la justicia de Dios. Esa justicia venía envuelta en el amor de Dios. La justicia a la que se refiere el pasaje es buscar la justicia de Dios, porque la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted tenga un juicio sobre algo, piensen, ¿este es el juicio de Dios para esta persona? ¿Vieron que la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados? El juicio que nosotros emitimos tiene que ser un juicio tan justo como fue el del Padre con su Hijo. La justicia de Dios es un acto legal, y ahora lo vamos a explicar, que actúa juzgando el pecado del hombre. No hay actos injustos en Dios, porque Él es absolutamente justo. El hombre había pecado y ya no tenía posibilidad de recuperarse, estaba destituido de la gloria de Dios. Todos nosotros habíamos pecado.
y habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero alguien tenía que pagar. ¿Y quién pagaría? En los cielos resonó la voz del Hijo de Dios: heme aquí, yo iré. Qué tremendo, ¿eh? ¿Sabe lo que significó para Jesús, el Hijo de Dios, pagar la justicia que nosotros teníamos que pagar? Presentarse en la cruz sangrienta, vestido con los harapos inmundos del pecado de la humanidad, los más perversos, los más injustos. Cada día en la televisión escuchamos cosas tan terribles. Él se presentó en el tribunal de Dios con esos harapos, porque Dios estaba arriba ejecutando el juicio. ¿Entiende eso? El precio de la justicia de Dios. Siempre hablamos del precio del amor de Dios, pero ¿entiende el precio de la justicia? Jesús muriendo como un reo, muriendo como el más vil pecador, con el pecado del mundo, y clamando: Padre, si pues de posible, no pase esta copa de mí. Oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque fue hecho pecado por nosotros. Las llagas de nuestro pecado fueron puestos sobre Él. Hermanas queridas, la justicia de Dios es tremenda. Viene envuelta en ese paquete tan hermoso de su amor, pero Dios no aflojó la mano, ¿entienden? Porque Él tenía que ser el justo, que pudiera justificarnos a todos nosotros. Por eso ahora tenemos la justicia de Dios. Y si nos presentamos delante del Señor, nos presentamos vestidos con las vestiduras que Jesús nos ha provisto el día que creímos. No podemos entrar sin esas vestiduras a los cielos. Él nos lavó de nuestros pecados. Y con esas vestiduras, que Dios quiere que sean cada vez más blancas, que estemos cada vez más despiertos en cuanto al pecado y en cuanto a la santidad que Dios requiere, estemos cada vez más despiertos para que podamos presentarnos en aquel día limpios, sin mancha. Qué hermoso, qué glorioso. La iglesia va a subir así, no va a subir hecha un espanto, no va a subir con los harapos. Jesús lo pagó por nosotros. ¿No le quiere dar un aplauso al Señor? Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Siempre me toca mucho el corazón ver este aspecto de la justicia de Dios cayendo sobre el Cordero de Dios, el inocente Cordero de Dios. Me parece una cosa, a mis ojos naturales, terrible. Y para Dios fue mucho más terrible. Él pagó la deuda. Él se presentó como el fiador y podía decir: Padre, a los que me has dado quiero que estén conmigo, que vean tu gloria que me has dado, porque yo pagué por ellos. Cuando nos convertimos a Cristo, Dios coloca un sello en nuestra frente, de manera que cuando vengan los ángeles heridores, recogerán la paja del trigo, pero reconocerán el sello en nuestra frente, que somos hijos de Dios. ¡Qué gloria!, ¿no? Hermoso. Bueno, ya dije que la justicia de Dios junto a su amor mueven la obra de la redención. La justicia sola nos hubiera destruido, ¿está de acuerdo? Cada uno hubiera tenido que ir a la muerte, para siempre, al infierno, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Cada uno tendría que haber pagado, pero Dios nos amaba de tal manera que decía: ¿cómo los voy a entregar a la muerte? Primero entrego a mi hijo a la muerte, pero no los voy a entregar a ellos. De tal manera Dios nos amó, es increíble. De tal manera te amé, que envié a mi hijo para que seas salvo por él y te libres del juicio de Dios. El juicio de Dios nos hubiera destruido, pero de tal manera nos amó que dio a su hijo para que seamos salvos por él. Busquemos el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Ya no sea más injusto, no sea más una creyente injusta que critica y que a veces critica mal, porque a veces hay algunas críticas que los pastores las agarramos y bueno, pensamos,
tendríamos que hablar con ese hermano. Pero no haga del Mateo este bendito que vamos a tener a la tarde un jarabe de pico, ¿sí? No haga, por favor, le ruego, manténgase en santidad, que un carbón encendido toque sus labios y hable de las cosas que ha oído hasta ahora, del culto, de las canciones, canten canciones, pregunten cómo están, qué necesidad tiene mi hermana para poder ayudarla. Esas cosas son las que funcionan tan bien en el reino de Dios y que dejan tan contento el corazón de Dios. ¿Cómo estás, hermana? ¿Qué te pasa? ¿De dónde sos? ¿Necesitas algo? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo escribirte? Dame tu dirección. Es una cosa hermosa manejarse en el pueblo de Dios, pero si usted le da el pico, ya se arruina todo, se pierde todo y usted empieza a sentir acá una cosa. ¿Qué me pasa? Y, hermana, la crítica es pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que volver al Señor y decirle, Señor, límpiame, mira lo que soy. Ya sabemos lo que somos, porque a veces le digo al Señor, Señor, este proceso, si tú sabes que yo soy barro, es porque barro soy y a veces me sale el barro, ¿no? A flote. Ay, Señor, si tú sabes que me hiciste del barro, Señor, acuérdate lo que tú dices, que nos has hecho del barro cuando nos agarra, ¿no? La chiripiorca. Ay, Señor, me agarra a mí también, no se crean que tengo alas, Bueno, sí, porque si no uno se confunde. Bueno, dice que todo será añadido. ¿Cómo es que dice? La justicia... No, ¿cómo dice el texto que leí? Buscad el reino de Dios primeramente y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, quiero que veamos las añadiduras, las temporales, por ejemplo, porque tenemos añadiduras temporales. Por ejemplo, lo que Dios hace, las aves de los cielos, dijo Jesús, no siembran ni ciegan, ni recogen, sin embargo, mi Padre Celestial las alimenta. ¿Usted no vio las palomitas cuando se cae un poco de trigo de un camión y están todas ahí amontonaditas, peleándose, picándose entre ellas, porque no son tan convertidas las palomitas? Se pican entre ellas para que le dejen la comida. Cuando tiene un pedacito de pan se picotean y la que es más fuerte le pica bien fuerte a la otra y la otra pobrecita se va y cuando ve que la otra se aleja, la mala se aleja, se acerca a comer el pedacito de pan. Pero bueno, pero Dios las alimenta. Tenemos la seguridad, no tenemos que andar recogiendo miguitas de pan. Si le gusta hacer calor, hermana, que bueno, será una parte de la obra de Dios la que usted hace, pero despreocúpese que el Señor las alimenta, están gorditas, lindas, fuertes, Yo no sé cómo hacen, pero tienen un radar para conseguir el alimento. Bueno, dice, los cabellos han sido cuidadosamente contados por el Señor. Yo siempre pienso que a lo mejor al Señor se le pasó de contar los míos, porque cada vez tengo menos y digo, Señor, me los contaste, devolvémelo, que los quiero. Sí, porque acá ya me está quedando 4 y entonces no sé, cuando me ve ahí un copito, una cosita, es porque me va quedando cada vez menos. Pero las que veo a ustedes tienen un pelo precioso. Bueno, algo me tenía que hacer el Señor para que me preocupara, ¿vio? Para que tenga que hacerme, no voy a la peluquería, pero me sé peinar de manera que abunde un poquito lo que... Aprendí a ponerme ruleros, porque el peluquero no me deja el pelo lindo, a mí no me gusta cómo me lo deja, entonces yo me pongo rulero y después le doy al peine. Y lo poquito que tengo, parece un poquito más, nada más que un poquito más, Pero vieron, el Señor se le pasó la cuenta conmigo, Bueno, dice que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿A usted le parece justo que sobre todos estos perversos que están matando criaturas, que gocen de la bendición del sol, de la lluvia? No, pero Dios es bueno. Nosotros no somos buenos, pero Dios es bueno. Y derrama sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Las familias que se esconden bajo sus alas gozan del refugio de Dios. Hermana, si te has refugiado con esta canción tan hermosa que cantamos, bajo sus alas quiero morar,
es necesario que busquemos ese refugio, esas alas, para escondernos debajo de sus alas. Él te da la vida física, las fuerzas. Las chicas o las mujeres que dicen, yo no sé, esta siempre tan debilucha, mira yo, todo lo que hago, hermana, tenga compasión de la que es más débil, ¿sí? Tenga compasión. Porque algunas nacieron con mucha fortaleza física y otras con poca fortaleza física. Pero Dios nos ama por igual. Y dice que el que es más débil tiene que decir, diga el débil, fuerte soy. Así que yo me la paso proclamando en mi casa, fuerte soy, Señor, porque tú dices, fuerte soy. Y proclamo, y parece como que viene el Señor y acude su respuesta. Porque tengo mis momentos de tristeza, si me pongo a pensar mucho, tengo mis momentos de gran tristeza por la enfermedad de mi esposo. Entonces tengo que decir, Señor, fuerte soy en ti, tengo que ser fuerte en ti. Y Él acude y nos socorre, y a ustedes también, si le piden, porque hay una escritura que diga el débil, fuerte soy, es palabra de Dios, no es una ocurrencia, Bueno, ahora las celestiales, las que más nos van a gustar, dice el Señor, a ver un poquito, en primer lugar, la vida eterna. ¿Y saben cuándo comienza? El día que nos entregamos a Cristo. El día que hemos creído en Cristo, tú cambiaste y tu hogar o cambió o está cambiando o va a cambiar. Porque es la promesa de Dios, tú y tu casa. ¿Sí? Pero si tienen familia todavía que no se ha convertido, confíen en el Señor, porque Dios hace cambios en nosotros que impactan a nuestros parientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿sí? Pero tiene que dejarse cambiar por Dios. Tiene que entrar en ese proceso bendito en que Dios va puliendo, ¿vio? Y te dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero el Señor va puliendo y nos va haciendo más dulces, más suaves. ¿No lo notó? Y ya no contesta, ese pronto que le salía, ya cada vez lo va bajando, ¿no? Dígame que sí. Amén, porque si no me voy a desilusionar, Dios no hace nada. Dios nos va bajando el pronto, ese carácter que tenemos, ¿no? El Señor lo va puliendo y dice, no, basta, dominio propio y basta, se acabó. El dominio propio viene del Espíritu Santo, Así que empezamos a gozar de la vida eterna acá y a contagiar a otros, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro esposo. Sin palabra, dice la Biblia, ¿vio? Pues las mujeres hablamos mucho. Sin palabra, para que ellos entiendan que sin palabras Dios está en la vida de mi esposa. Qué cambiada que está mi mujer. Qué cambiada. ¿Qué le hicieron los evangelistas? ¿No? Che, ¿qué te hacen ahí? Anda al culto, anda al retiro, anda, yo te cuido a los chicos, anda, que venir cambiada, venir. No me digan que sí, que no le dicen eso a los maridos. Yo conozco un pastor que dice, hagan bastante seguido esto porque mi señora viene muy cambiada del culto. Así que, Monse, eso de no retiro, no. Nos cuesta venir, A mí me dolía todo para venir, pero dije, voy a ir. ¿Viste? ¿Qué cosa de los cuernitos iba a decir, pero no, del diablo? Ay, bueno. Espero que les quede algo, porque les va a quedar las ilustraciones, los pocos pelos o alguna cosa así, no les va a quedar el mensaje. Yo quiero que les quede el mensaje, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Vieron? Despiértate. Iba a decir tú que duermes, pero despiértate, que te alumbrará Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que Dios nos despierte, por favor, lo ruego de todo corazón. Estamos en un momento de transición en la iglesia, necesitamos muchos corazones despiertos, con la mente de Cristo. Basta la mente natural, hermanas queridas, la mente natural está llena de buenas intenciones, pero no le sirve a Dios la mente natural. Tiene que estar impregnada de la mente de Cristo. ¿Entienden?
Si no, no se puede dar una palabra ni al vecino, ni al hermano, ni al esposo, ni al nieto, ni a nadie. Porque todo lo pensamos por acá. Pero si está pensado acá y tiene que ir por el intelecto, que es la vía para expresarnos, pero por favor, que sean pensamientos de Dios, de Cristo, como pensaba Cristo. ¿Quién decía acá hoy? Monse, ¿no? Decía, como pensaba el Señor. Sí, lo dijiste, ¿no? Qué bien. Bueno, algunas familias ya están viendo el cambio y los hijos están siendo traídos al reino de Dios. Es una de las bendiciones espirituales que el Señor está haciendo en este tiempo. Lo vemos en la iglesia en Quilmes y seguramente usted en su iglesia ve venir primero la mujer, que es la que a lo mejor viene más necesitada, y después empieza a venir alguno de los nenes a la escuela dominical, y por fin el marido se convence, esto es lo mejor, así que me voy a ir a la iglesia, y se convierte toda la familia. Hermosa, ¿eh? No, hermosa, la verdad, es una de las bendiciones hermosas. Otra cosa, perdonó todos nuestros pecados y los tiró al fondo de la mar. Hermana, de los pecados confesados al Señor y a su pastor si es necesario, si su pastor es una tumba, a lo mejor necesita hablar con su pastor, esos están en lo profundo de la mar y dice Dios que no se acuerda. Y nosotros vamos a pescar y los traemos. Decimos, ay Señor, te pido perdón otra vez por esto que hice en el año 1800. Ya no. Ahora pida por los actuales, ¿sabe? Por los que hacemos día a día y varias veces al día. Por eso sí, tenemos que pedir perdón, ¿eh? No, eso de que ya está todo perdonado, sí, en la eternidad. Pero nosotros acá abajo tenemos que perdonar, ser perdonados, arreglar las cuentas con aquellos con quien tenemos problemas o hemos ofendido. Quitó la culpa porque el precio ya fue pagado por Cristo Jesús para hacernos libres. Tenemos culpa todavía. A veces, por no haber podido abrir el corazón, llevamos una culpa acá adentro. Mujeres que han tenido problemas serios, mujeres que han abortado antes de convertirse a Cristo, mujeres que han tenido demasiada guerra en sus casas y tenemos un sentimiento de culpa. Pero acuérdese, Jesús tomó nuestra culpa. Es como si cualquier asesino o ladrón es capturado por la policía y le quieren dar cadena perpetua a un asesino, se la merece. Pero viene un amigo y le dice, mire, voy a hacer una cosa, es una buena persona, tiene 4 hijos chiquitos, déjelo, yo voy a pagar por él, yo voy a hacer esa condena. Es eso lo que hizo Jesús por nosotros. Nos absolvió de la condena y de la culpa. Así que basta de culpa. Si usted está reiteradamente sintiéndose culpable, hable con su pastor. ¿Sí? ¿Me va a hacer caso? Obediencia, ¿eh? Bueno, nos hizo coherederos juntamente con Cristo. Todo lo que es de Cristo ahora también nos pertenece. ¿Qué será en la eternidad eso? Porque el Señor Jesús estaba hablando acá, para la tierra. ¿Por qué no echamos manos de la herencia que tenemos? La espiritual, la temporal. Sí, Él promete, no te va a faltar nada. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido, acá y allá. Qué tremendo, es tremendo esto, ¿eh? Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Y a veces estamos sentados en las llamas del infierno, ¿no? Porque estamos mal, nos sentimos mal, condenadas, peleadas, ofendidas, qué sé yo, todo lo que puede haber en el corazón de un hombre o de una mujer y se siente atribulado. Pero dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Y hubo una visión una vez en la iglesia de una hermana que vio que estaba caminando con Cristo arriba en las esferas celestiales y mientras estaba arriba se veía caminando abajo también.
Ay, yo me gocé tanto con esa visión porque dije, es lo que dice la Biblia. No contradice lo que dice la palabra de Dios. Así que no caminemos en esta vida a los tropezones, porque Dios nos llama a levantar, a levantar, a levantar, a despertar, a despertar. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. El Señor volverá a buscar a los que han creído en Él para tenernos para siempre con Él. Y además, lo que dije antes, nos selló y bautizó con el Espíritu Santo, de modo que nadie podrá arrebatarnos de su mano. Por tanto, hermanas, llamadas con el llamamiento santo, pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque allí está Cristo sentado a la gloria del Padre. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Hay una gloria mayor que nos espera. Levantémonos, levantémonos, despierta, Débora, despierta, entona una canción. ¿Cuál? No sé.